Muy bien. La pregunta en esta mañana es, ¿cuántos quieren casarse? No, en serio, en serio. ¿Cuántos quieren casarse? ¿Nadie se quiere casar? ¿Sí? ¿Cuántos están desesperados por casarse? ¿No? Esa es otra pregunta, ¿no es cierto? Así que de eso vamos a hablar en esta mañana. Yo sé que tenemos el bautismo, pero tengo que hablar del matrimonio, ¿no? Y el desastre que puede ser el matrimonio cuando tomamos malas decisiones. Es bueno tener el deseo de casarse, ¿no? Es normal que un muchacho se levanta y cuando llega a cierta edad, como la edad de 18, 19 años, empieza a pensar, algún día me casaré, ¿no? Y llega a los 24, 25 y ya está desesperado para casarse, ¿no? En cambio, las chicas son diferentes. Las chicas empiezan orando, Señor, que sea un príncipe con ojo azul y que venga sobre un caballito blanco a ofrecerme el matrimonio. Van pasando los tiempos y le dije, Señor, no te preocupes si tiene ojo azul o no, con tal que venga sobre un caballo. Van pasando los años y no hay caballo blanco, así que le dice, Señor, olvídate del caballo, ¿no es cierto? Y ya al final dice, Señor, con tal que respire, que venga nomás, ¿no? Así que cada uno tiene deseo de casarse, ¿no es cierto? Pero es importante hacerlo bajo los parámetros de Dios. Cuando Abraham era viejo, Abraham envió a buscar esposa para su hijo Isaac y mandó a su siervo a buscar, y su siervo fue a la casa de sus padres y encontró esposa para Isaac y lo trajo. Pero en el caso de Jacob, Isaac lo manda a él, a la casa de sus hermanos, para que vaya y encuentre una esposa, y también que el hecho de que tenía que huir de su hermano Esaú, porque Esaú estaba muy molesto con él. ¿Por qué estaba molesto Esaú? Porque Jacob le mintió. Jacob le robó su primogenitura y después Jacob roba la bendición que a Esaú le pertenecía. Y con toda su razón, Esaú estaba muy enojado y odiaba mucho a Jacob. Y por el miedo de que Esaú pudiese levantar en contra de él y matarlo, Isaac y Rebeca lo mandan a Padán Aram, donde vivían sus hermanos, para que encuentre esposa. Abran sus Biblias conmigo en Génesis capítulo 29. Y ahí tomamos nuestra historia. El capítulo 28 nos cuenta que Jacob salió y llegó a un lugar donde era Betel y durmió y soñó. Y vio una escalera largo que apoyaba en el cielo, y dice que ángeles de Dios subían y bajaban, y Jehová estaba arriba, y Jehová le habló y le dijo, yo voy a cuidarte, yo te voy a bendecir. Y él se despertó y dijo, si Dios me trajera de nuevo, si Dios me guiara, si Dios me bendiciera, este lugar será llamado, ¿qué? Casa de Dios. Voy a erigir una casa para Dios aquí. Capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos respondieron, bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas.
Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a sus padres. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirla y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Así que encontramos la historia que él llega a casa de su tío. ¿Cómo se llamaba su tío? Labán, ¿no? ¿Y su prima cómo se llamaba? Raquel era su prima, ¿no es cierto? Entonces, y él cuenta cómo Dios le ha guiado, cómo llegó hasta allí, y Labán lo recibe en su casa, y él empezó a trabajar con su tío, y estuvo allí durante un mes. Y dice ahí la Biblia, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía ¿qué? ¿Cuántas hijas? 2 hijas. El nombre de la mayor era ¿quién? Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, extraño que Moisés, acá inspirado por el Espíritu Santo, habla de los ojos de Lea, ¿no es cierto? Y dije, bueno, los ojos de Lea eran delicados. Ahora, como me llamó la atención eso, porque normalmente el varón, cuando va a ver a una chica, siempre le ve los ojos, ¿no? Pues no tenía que haber dicho eso, ¿no? Ahora todas las chicas van a cerrar los ojos cuando viene un varón delante de ellos. ¿Y por qué? Porque los ojos hablan de las características de la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá nos dice que los ojos de Lea eran ¿qué? Delicados, ¿no? Entonces, esa palabra delicado no significa que eran tiernos, aunque tiene que ver con ternura, pero habla de un color azulado. Ahora, no era gringa, ¿no? Pero tenía ojos azulados. Y los ojos azulados, no quiero ofender a ninguna persona, ¿no? Pero hablan de debilidad de una persona. Entonces, Jacob lo vio, conocía quién era Lea, y después vemos en la historia de Lea esa característica de debilidad que viene continuamente adelante en su vida y en sus decisiones que ella toma. Pero Raquel era ¿de qué? De lindo semblante y de hermoso parecer. Es decir, no tenía los ojos como de Lea, pero ella tenía lindo semblante. Entonces, semblante es el rostro, ¿no? Como la cara bonita. Pero dije, pero no creo que Moisés se va a decir, bueno, tenía cara bonita, ¿no? Esa palabra ojos o lindo semblante viene de una palabra que se llama garboso, ¿no? Garboso, no cargoso, sino garboso, ¿no? Y habla de que es airoso, ¿no? Que tenía los ojos como saltante en sus lugares, ¿no? Entonces, habla de una mujer valiente, habla de una mujer que era guerrera, de armas a tomar.
Entonces, esas eran las dos características de las hijas de Labán. Los dos eran bonitas, no es que eran feas, pero Lea mostraba debilidad en su carácter, en cambio Raquel era más guerrera. ¿Quién vino al pozo con las ovejas de su padre? Raquel. ¿Por qué? Porque era guerrera, ¿no? Acuérdense que había pastores y ella salía al campo a pastar las ovejas de su padre. Me imagino que si algún muchacho por ahí le acercaba, ella le pegaba, ¿no? Los agarraba a golpe y los hacía huir. ¿Por qué? Porque ese era su carácter, ¿no? Era, en nuestra forma de hablar, un poquito brutita, ¿no? Ruda. Ese era Raquel, ¿no? Con sus ojos nomás era picarona, pero también al mismo tiempo golpeaba, ¿no? Valiente. La otra palabra que se usa para lindo semblante es valentona, ¿no? Era una chica muy valiente. Por eso es que Jacob se enamoró de Raquel. Mire el versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿y por qué 7 años? Porque si no le metía su golpe en el primero, ¿no? Entonces lo iba trabajando 7 añitos ahí para convencerla de que él le amaba. No, no era eso. Entonces él da un precio. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como, ¿qué dice acá? Pocos días, porque le amaba. 7 años él trabajó y esos 7 años parecían como pocos días. Pasaron rápido. ¿Por qué? Porque él amaba y él cumplió su promesa. Ahora, el versículo 19 también me llamó la atención. Aunque habla de la familia inmediata, la Biblia no aprueba más adelante, después en el libro del Levítico, la Biblia prohíbe el matrimonio entre familiares, ¿no? Aunque en un principio fue permitido, pero después fue prohibido. Pero el principio es, cásate con alguien que está en la familia cristiana. Y ese principio lo encontramos en toda la Biblia. Cuando Sansón fue a buscar esposa entre la Filistea, ¿qué le dijeron sus padres? Búscate una esposa entre tus familias. Entonces, la Biblia nos dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, si pueden ir allí conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. Dice bien claro acá, no os unáis, la palabra unir es de entrar en matrimonio, en el yugo del matrimonio, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No solamente da la prohibición, sino también dice por qué. No, un creyente no se debe unir en matrimonio con el incrédulo. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El creyente está vestido, cuando una persona acepta a Cristo, Dios lo viste de la justicia de Cristo. Por eso habla acá la justicia. Nosotros somos personas justificadas, justas, que hacemos las cosas correctamente. Se supone del creyente eso. Pero al unirme en yugo con un incrédulo que no está vestida de la justicia de Cristo, que todavía hay injusticia en él, no se puede haber concordancia, no puede haber unidad, no puede haber igualdad de pensamiento. También dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando uno acepta a Cristo, Dios lo saca de las tinieblas y lo traslada a su reino de luz. Vivimos en otro ambiente, vivimos en otra posición, ya somos propiedad de Dios. Vivimos como la vida, vivimos en la luz de Dios. Dios ha puesto su vida
dentro del creyente. Ya no es una vida de oscuridad, ya no es una vida de tinieblas, ya no es una vida de condenación. Una persona sin Cristo está en tinieblas, una persona sin Cristo está bajo condenación, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos pecadores y el pecado trajo como consecuencia condenación, juicio sobre tu vida y sobre mi vida. Pero cuando una persona viene a Cristo, cree en Cristo como su Salvador, esa persona es liberada de esa condenación que el pecado trajo sobre su vida. Así que si yo me uno con una persona que no está en la luz, no puede haber igualdad de mente o cosas iguales. Pero también dice, ¿qué concordia, qué unidad, qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Es como tratar de unir Cristo y Satanás. Una persona sin Cristo pertenece al mundo de Satanás. Cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, Dios nos sacó del mundo de Satanás y nos trasladó a su reino, al reino de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, pero no podemos ir al mundo de Satanás y buscar esposa ahí, porque no puede haber concordia, acuerdo entre ellos dos. ¿O qué parte el incrédulo o el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Una persona sin Cristo está dedicada a la idolatría. Una persona que ha aceptado a Cristo, Dios lo traslada a su reino de luz. Y Dios pone su Espíritu Santo dentro de mi vida, dentro de tu vida, cuando aceptas a Cristo. Y nuestro cuerpo llega a ser, ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Por eso usa acá, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Uno que su cuerpo es templo de Dios, no puede ir y entregar su cuerpo otra vez a idolatría. No puede. Por eso, dice acá, vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces hay una prohibición y hay el porqué o los porqués de por qué Dios no quiere que nosotros casemos con los incrédulos. Entonces tomemos el principio acá, que aún desde el principio era de casarse con gente de la misma fe. Las cananeas, de donde provenía Jacob, no tenían la fe en el Dios de Isaac. Ellos no creían en el Dios de Isaac. Ellos tenían diferentes dioses, diferentes ídolos. Isaac y Rebeca no querían que su hijo se casara con las cananeas. El otro hijo de ellos, Esaú, sí se casó con las cananeas. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Esas mujeres fueron que, en la traducción que leímos, era dolor de cabeza para Isaac y para Rebeca. Todos los días que ellos vivieron, esas mujeres le hicieron la guerra a Rebeca de una u otra forma. La Biblia no nos dice cómo, pero los que son suegras y tienen nueras que son terribles, saben lo que es dolor de cabeza, ¿no es cierto? Cuando no te quiere ver, no ni quiere venir a tu casa, esa mujer, ¿no? Y hay una guerra entre suegra y nuera. Ese fue el dolor de cabeza para Rebeca. Y cuando una mujer no puede pasar a su nuera, ¿a quién le va a cargar? Al esposo, ¿no es cierto? A Isaac. Entonces fue dolor de cabeza también para Isaac. Fueron dolores. Y Esaú sabía eso. Y aún él va y toma otra esposa. Y después toma una tercera esposa para dar la contra a sus padres. Y cuando llegó el momento para Jacob, dijeron, no queremos esto. Vaya, busque una esposa entre tus hermanos. Ahora, volvamos a nuestro texto. Jacob trabajó ¿cuántos años? 7 años. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido. ¿Para qué?
casarme con ella, para tenerla como mi esposa. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Ahora estos banquetes se hacían por una semana y no tomaban Inca Cola, ¿no? Ellos tomaban vino. 7 días le hizo tomar vino al pobre Jacob, ¿no? Y estaba contento, ay, vas a casar con mi hija Raquel, toma vino, y Jacob contento, ¿no? Tomó su vino. Y sucedió que a la noche tomó ¿a quién? A ver, léanlo ustedes. A Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella, es decir, lo casó con Lea. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana y he aquí que era... Tú no eres Raquel, le dijo. ¿Era quién? Y Jacob dijo a Labán, ¿no? Ahora acá dice que dijo, pero me imagino que no le fue, che, suegro, ¿qué has hecho, suegro? ¿Por qué has hecho esto conmigo? Le dijo su vida, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has ¿qué? Engañado? Algunas personas me dicen, pastor, yo me quedé dormido y me levanté y estaba casado con esta mujer, ¿no? Él se casó con la mujer equivocada. Entonces Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por mujer, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también, más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahora, en Arabia, en Armenia, tienen esa costumbre, ¿no? Pero Labán se agarra de una costumbre débil para dar una explicación a Jacob. Si fuese esa la costumbre, ¿cómo no lo hubiera sabido Jacob? Si ya trabajó 7 años ahí, ya estaba con los pastores, ya les habrá preguntado, oye, ¿cómo es la costumbre acá? Entonces él agarra de una costumbre de extranjera para decir, no, lo que pasa es que en nuestra zona también es así. Ahora, vamos otra vez a repasar al principio. ¿Se acuerdan en el huerto de Edén, cuando Adán estaba solo? ¿A cuántas esposas le trajo Dios? ¿A cuántas mujeres formó Dios? ¿Cuántas? Una, no 2, ¿no es cierto? Entonces, era una costumbre en contra del principio de Dios. Y quiero tocar eso porque hay muchas veces decimos, no, lo que pasa es que la costumbre o nuestra cultura es así. La cultura nunca puede ir encima de los principios de Dios. La palabra de Dios tiene que quedar como es, palabra de Dios. Jesucristo, cuando los fariseos le confrontaron, dijo, en el principio creó Dios que varón y hembra los creó. Hay 2 principios ahí, varón y hembra, no gays. Dios no creó un tercer sexo. Dios creó en el principio que varón y hembra. Y nosotros aceptamos la creación de Dios, varón y hembra. Ya todo lo que las otras personas quieren convertirse es perversidad y es pecado. El homosexualismo, lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir, es pecado, no es una tercera opción. Y el homosexual tiene que convertirse, tiene que arrepentirse de su pecado,
abandonar su pecado de homosexualismo y venir a Cristo para recibir el perdón y la vida eterna. No podemos justificar. El segundo principio, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Entonces volvamos a los principios de Dios. Jacob falló acá, Labán falló y Jacob tomó dos mujeres como esposa. Ay, pero pastor, en las tribus también. Sí, pero no es el principio de Dios. La cultura no puede ir encima de la palabra de Dios. Entonces Jacob se casa con Raquel también. Jacob recibe dos esposas. Y después lo que sigue la historia va a ser en cuanto a los hijos. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era ¿qué? Estéril. Y si leemos la historia, veamos un poquito de la vida de Lea ahora. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, por tanto me amará mi marido. ¿Cuál era su aflicción? ¿Cuál era su aflicción? Era ¿qué? Menospreciada. Entonces tenía ojos ¿qué? Delicados. Entonces ahí viene ya su característica. Se sentía, se dejaba llevar, dominar por sus sentimientos. Cuando ella tuvo su primer hijo, ¿qué dijo? ¿Cómo lo llamó? Rubén, porque dijo Jehová vio mi aflicción y ahora ¿qué? Me amará. ¿Quién? Mi marido. ¿En quién buscaba ella su amor? ¿En quién buscaba ella la satisfacción para el amor? ¿En su marido? ¿Y lo encontró? No. Porque se sentía ¿qué? Menospreciada. Había siempre una lucha en su corazón contra su hermana. Observe versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que era ¿qué? ¿Que era qué? Menospreciada, ¿ves? Ella se sentía así. Me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos, por tanto llamó su nombre ¿qué? Leví. Concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre ¿qué? Judá, y dejó de dar a luz. Observen bien, los 3 primeras veces, buscaba ¿qué? La atención de su marido, buscaba la posesión de su marido, buscaba el amor en el hombre con quien su papá le hizo casar. Quizás ella no se quiso casar con Jacob, pero el papá lo hizo. Y esto nos habla también de otros principios para los padres. Cuidado con quién quieres tú como esposo para tus hijos. No es porque a ti te gusta, significa que a tu hija o a tu hijo le gusta. Siempre tienen que hablar. Pregúntale, ¿te gusta? ¿Estás enamorado? ¿Estás seguro? No es porque a mí me gusta un chico, voy a casarle con Priscila. Porque sería un error tan grande, porque va a buscar la satisfacción, va a buscar su seguridad en ese esposo y no lo va a encontrar. Los que estamos casados tenemos que llegar al mismo punto que llegó Lea con su 4.º hijo. ¿Y qué dijo? Versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez ¿qué? Alabaré ¿a quién? A Jehová. Buscaré mi satisfacción ¿en quién? En Jehová. Buscaré mi adoración ¿en quién? En Jehová. Buscaré mi amor ¿en quién? En Jehová.
Dios es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, no el marido, no la esposa. Van a satisfacer algo, se van a amar, van a crecer en amor, pero el esposo, la esposa nunca nos puede dar satisfacción completa. Los hijos no nos pueden dar satisfacción. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos nos vamos a ofender, todos nos vamos a decepcionar de una vez u otra. Así que si tú buscas matrimonio porque dices, por fin me voy a escapar de esta miseria de mi hogar, el matrimonio no te va a sacar de la miseria. Cristo. Cristo es el único que te puede dar satisfacción verdadera a tu alma. Y en su alma Lea tenía, yo soy ¿qué? Menospreciada. No soy tan guapa como mi hermana, no soy tan lista como mi hermana, no soy tan guerrera como mi hermana, no soy tan valiente como mi hermana. Pero tengo una ventaja, puedo dar hijos a mi marido para poder lograr tenerlo allí. Y no logró eso. Y toda la vida de Lea era lo mismo hasta que ella entendió que en Jehová ella tenía que buscar su satisfacción. Esposa, ¿en quién busca tu satisfacción? ¿En tu esposo? ¿En tu conviviente? ¿En otros hombres? No vas a encontrar la satisfacción. La satisfacción verdadera de tu alma y de tu vida se encuentra en Cristo, en creer en Él como tu Salvador, en amarlo a Él, en seguirlo a Él, en amar su palabra, en estudiar su palabra, en llenarte de su palabra. Eso trae satisfacción. Cuando nuestro espíritu está lleno de la presencia de Dios, eso va a traer verdadera satisfacción a nuestras vidas. Hombre, no hay satisfacción en estar de mujer en mujer. Eso demuestra debilidad. Eso demuestra que estás buscando satisfacción que ninguna mujer, ninguna persona te lo puede dar. A veces queremos tener muchos hijos porque decimos, ahí está mi seguridad, voy a sentirme realizado. Ella se sintió realizada porque ya tengo hijos. Acuérdense que dijo la Biblia que Raquel era ¿qué? Estéril. Para los hebreas o para las hebreas, esa era una aflicción. Era un estado de calamidad, el hecho de no poder tener hijos. Yo sé que acá en Perú también, ¿no es cierto? Para las mujeres no tener hijos es algo duro. Lo hemos vivido. 15 años de matrimonio no teníamos hijos. Y algunas mujeres le miraban a mi esposa y le decían, ¡floja! Lo que pasa es que tú no quieres. Y no era eso. Porque vamos a ver después en el capítulo que sigue, Raquel también viene a su esposa y le dice, dame hijos o me muero. O me voy a considerar como muerta. Y él dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo te cerré el vientre, es Jehová. Entonces, ¿quién da los hijos? Dios. Dios es el que da los hijos a la familia. Por eso, tenemos que tener cuidado cómo tratamos a las personas que no tienen hijos. Porque Raquel estaba en aflicción. Raquel estaba en calamidad. Lea estaba sintiéndose menospreciada continuamente. Observe el capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo ¿qué? Envidia. Su desesperación, su calamidad, su aflicción la llevó ¿a qué? A envidiar a su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. No era que estaba con un cuchillo, dame hijos. No. Significa si no, me van a considerar como muerta. Me considero como muerta porque no puedo tener hijos. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ahí Raquel en su desesperación de tener hijos, viene con un plan
malévola. ¿Y qué le dice? Llégate a mi sierva Bila, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y ella le da su sierva por mujer a Jacob. La sierva tiene hijos, y cuando Lea vio, porque la Biblia dice dejó de dar a luz, cuando Lea vio eso y dijo, no, yo tampoco no me voy a quedar atrás. Ella también dio su sierva a Jacob. Ahora, en vez de 2 esposas, ahora tenía ¿cuánto? 4 mujeres. Y era la costumbre de que vivían cada uno en su departamento, ¿no? En su tienda. ¿Te puedes imaginar? ¿Con quién estará mi esposo esta noche? Está con la sierva. En una carpa, en otra carpa, porque tenía que estar un día con cada una. Esa era la costumbre. Pero era costumbre pecaminosa. Otra vez, Dios no aprueba estas cosas. Ellas inventaron, ellas maquinaron, ellas planearon. Y te digo que Jacob sufrió mucho de estos hijos que tuvo. Jacob engañó a su hermano. Jacob engañó a su papá. ¿Y qué pasó con Jacob cuando él llegó a los 7 años? Le engañaron. Si tú no te arrepientas de tus pecados, el pecado te va a seguir. Y dice la Biblia que el pecado va a pasar sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Más adelante lo vamos a ver. Pero sus hijos le engañaron a Jacob. Vendieron a José su hermano y dijeron, no, un animal lo mató. Y vieron a su papá sufrir, vieron cómo el papá se envejecía de dolor y lloraba. Y ni aún así tuvieron compasión y le dijeron, no, mira, te hemos mentido. Fue hasta que encontraron otra vez que recién confesaron su pecado a su padre. Pero pasaron muchos años. Él sufrió el pecado de haber mentido continuamente. Hasta que llegó el punto en su vida de Jacob que él se arrepintió y tuvo un verdadero encuentro con Dios. Él conocía de Dios acá. Él contó acerca del Dios de Isaac. Pero ese Dios no llegó a ser su Dios. Era el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi abuelo Abraham. Siempre se refería así. Pero después que él tuvo el encuentro con Dios, este es mi Dios, dijo. Y ese es el punto que tenemos que llegar. Llegar a reconocer a Dios no como el Dios de mis padres, no como el Dios del pastor, no como el Dios de los líderes, como mi Dios. Y obedecer a ese Dios. En esta mañana ustedes han visto, son adolescentes que se van a bautizar. Son chicos que quieren obedecer a Dios. Y el bautismo es un paso de obediencia. La Biblia dice que ni bien aceptas a Cristo, el siguiente paso es el bautismo. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer, es un mandato de Dios. Y cada uno de nosotros que realmente hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que bautizarnos y dar ese paso de decir al mundo, a mis amigos, a las personas, yo ya no quiero vivir más para el pecado. Entiendo que Cristo quitó mi pecado, ahora le entrego mi vida para obedecerle y caminar en esa nueva vida que Dios me acaba de dar, o que Dios me ha dado. Ese es el paso de obediencia en el bautismo. No es que, como dijo el hermano, el bautismo no quita el pecado, el agua no quita el pecado. Es Cristo que quita el pecado por medio de su sangre que fue derramada en el Calvario. Y cuando tú crees en Cristo con todo tu corazón como tu Salvador y le pides con tu boca y crees en tu corazón, vas a recibir el perdón de pecados, la limpieza de tus pecados y la vida eterna que solamente Cristo te puede dar. No es la iglesia,
no es el pastor, no son los líderes, es Cristo. Cristo es el único que puede dar vida eterna y perdón de pecados. Y es a Él a quien te invitamos que puedes venir y encontrar el perdón de pecado y empezar a obedecerlo. Ahora lo que sí estos chicos están diciendo es, de hoy en adelante voy a caminar en el camino de obediencia de la palabra de Dios. Ellos tienen que leer la Biblia, tienen que llenarse de la palabra de Dios. No es porque sean bautizados son santificados, no. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones. Y te aseguro, saliendo del agua, el diablo va a estar esperando. Esos son mis presas. Ahí voy a hacer que resbale y que alguien se ríe. ¿Por qué te has reído? ¿No? Van a tener que tomar decisiones. ¿Voy a seguir caminando en obediencia a Dios o voy a dar rienda suelta a mi carne? Jacob dio rienda suelta a su carne y falló. Y Dios puso esta historia en la Biblia para enseñarnos de errores que podemos tomar por seguir la cultura, por seguir lo que nuestros padres hacen. La convivencia no está permitido por Dios. Dios no aprueba. Pero en nuestra cultura peruana hay muchas personas que se conviven porque dicen, ya no tenemos dinero, vamos a probar. Como yo hago las entrevistas para el colegio, a veces vienen padres que tienen 4 o 5 hijos y todavía son convivientes. Y le pregunto, ¿y por qué no te has casado? No, lo que pasa es que estamos probando. ¿Probando qué? Para ver si somos el uno para el otro, pero ya tienen 20 hijos. Simplemente porque se sienten cómodos. Deben casarse. La convivencia es pecado. Y si quieres seguir a Dios en obediencia, tienes que casarte. Siempre y cuando no hayas sido casado antes, ¿no? Porque también la Biblia prohíbe el recasamiento a las personas divorciadas. Y nosotros tenemos que obedecer y enseñar lo que dice la palabra de Dios. Si has sido casado y estás divorciado, divorciada, lo mejor que puedes hacer es quedarte como estás. No buscar otro matrimonio. ¿Por qué? Porque vas a romper principios de la palabra de Dios. Lea, Raquel, por causa de sus sentimientos pecaron, entregaron sus siervas a su marido y trajeron mucho dolor y vergüenza a la vida del hombre que Dios iba a usar, Jacob. Pero Dios sigue siendo Dios sobre todas las circunstancias. Ninguna decisión nuestra, por más mala que sea, no la agarra de sorpresa a Dios. Y Dios va a cumplir su plan que ha trazado para cada vida. Y vamos a ver eso más adelante en la vida de Jacob. Como a pesar de sus malas decisiones, Dios extendió misericordia sobre la vida de este hombre. A pesar de todos los dolores que él ha pasado, a pesar de todas las consecuencias que él ha sufrido de sus malas decisiones, Dios todavía tenía suficiente misericordia para usar la vida de este hombre. Tus malas decisiones van a traer malas consecuencias en tu vida. Pero quiero asegurarte que cuando tú vienes a Cristo, hay suficiente misericordia para ti de parte de Dios. Y solamente por su gracia vas a poder vivir una vida de victoria tras victoria continuamente por medio del Señor Jesucristo. No porque tú lo mereces, sino porque Dios quiso darte su gracia y su misericordia. No porque las decisiones que tomaste no eran buenas, no, son malas, son pecados. Y no vamos a cambiar los principios de la Biblia. Pero hay gracia y hay misericordia para aquellos que han fallado. Si vienes de corazón y te arrepientas y le pides perdón a Jesucristo y empiezas a vivir una vida de obediencia
a su palabra. Amén. Dos decisiones en esta mañana. Para aquellos que han fallado. Para aquellos que piensan que ya mi vida no sirve. Ya le fallé a Dios. Dios tiene misericordia. Hay misericordia, hay gracia. Si tú vienes y te abraces la gracia de Dios, Dios va a guiar tu vida. Y cuando tienes que sufrir las consecuencias, la gracia y la misericordia de Dios van a estar contigo para ayudarte a pasar y entender y ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Si tú estás aquí en esta mañana, no conoces a Cristo, la decisión para ti es: hay perdón de pecados, hay vida eterna a través de Jesucristo, disponible para ti ahora. Si de todo corazón te arrepientes y le pides a Dios con tu corazón. Vamos a orar.